No le callaremos a nuestros hijos lo que escuchamos. Contaremos a la futura generación las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que realizó. Programa Memoria Agradecida. 30 años de fidelidad, de historia compartida, de bendiciones que no se olvidan. 30 años anunciando, sembrando y proclamando que el Señor ha sido grande con nosotros. Porque lo que Dios ha hecho no se calla, se cuenta, se transmite y se convierte en testimonio vivo. Muy bien, y ahora sí, les quiero presentar a la invitada que Papá Dios tiene para nosotros, en esta tarde. Es una mujer que también admiro profundamente, con la que he tenido la posibilidad de compartir muchos espacios y sobre todo ir sembrando una hermosa amistad para gloria y alabanza de Papá Dios. Y ella es Mónica Loaiza. Ella en estos momentos vive en Estados Unidos, específicamente en la Florida, junto con su esposo y con sus dos pequeños hijos, Emanuel y Belén, y junto con su esposo, junto con su familia, pues le sirven al Señor, siguen al Señor y le sirven al Señor. Bueno, Moni, cuéntanos cómo estás, bienvenida a este espacio, hagamos memoria. Y para mí, una alegría, una bendición compartir contigo este espacio. ¿Cómo vas? Hola Dianita, hola para todos, qué rico que podamos compartir este momento. Yo súper feliz. Desde el momento pues que me hiciste la invitación fue de gran alegría en mi corazón, porque en definitiva yo creo que todo el que tiene ese encuentro con el Señor y que decide servirle, seguirle, está como que uno quiere expresar eso que él ha hecho por uno, ¿cierto? Que dice incluso el Señor, si no hablan, entonces hasta las piedras hablarán, ¿cierto? Que a veces le pasa a uno, que uno quiere compartir todas las cosas lindas que ha hecho el Señor. Y bueno, bendito Dios, hoy nos tiene acá en una excelente compañía, aquí con nuestra escuela, con todas las personas que se conectan, y qué rico que podamos compartir pues juntos. Amén, amén, mi Moni. Cuando tú dices eso, yo me siento supremamente identificada contigo, porque como que uno no puede contener, uno como que quiere hablar y hablar y hablar y hablar y que no se acaba el tiempo para seguir hablando y hablando y hablando. Y es que Dios ha hecho obras grandes y maravillosas en nuestras vidas, no me cansaré de decirlo, y que como el salmista también debemos decir que no tendremos cómo pagarle todo el bien que nos ha hecho. Pero bueno, Moni, tú dices que excelente estar aquí en la Escuela Bíblica Católica Yeshua en compañía de estas personas. Pero ¿qué tal si comienzas por contarnos hace cuánto haces parte de la Escuela Bíblica Católica Yeshua y cómo llegaste a esta familia en la fe? Bueno, Dianita, eso ha sido muy lindo. Yo creo que en algunos espacios, pues ya Edward, incluso yo lo hemos contado. Es hace más o menos 8 años, fue en una cuaresma, en un retiro acá. Estábamos mi esposo y yo, pues como llevamos ya, 2 años de casado, 3 años de casados casi, y veníamos como muy distraídos, muy en las cositas del mundo, tal, pero con el deseo, desde que nosotros éramos novios, teníamos un anhelo y un deseo de Dios, pero eso como que uno anhela y desea, pero uno no hace nada. Pero el Señor es súper lindo porque Él lo sigue a uno como buscando, y si uno no hace nada, Él hace todo. Entonces es hermoso. Yo recuerdo que mi suegra todo el tiempo nos decía como que no, que ustedes tienen que entrar a un grupito de oración. Y nosotros decíamos, pero es que aquí no hay, aquí es muy difícil, acá es difícil confesarse, aquí es difícil todos esos espacios. Incluso buscamos en un sacerdote conocido con el que nos confesamos, como que si él conocía algo, y nos dice, sí, yo les dejo saber, y nunca nos dijo nada. Y resulta que un día, por consejo de mi cuñado, Eduardo empezó a escuchar la emisora. Y estaban anunciando que acá estaba pues Juan David y que iba a haber un encuentro en Casa Caná, y nosotros pues súper felices fuimos, y allí dijeron que iba a haber este retiro. Nosotros en ese momento económicamente vivíamos así súper ahorcados, y cuando nos dijeron que había que pagar el retiro, que los dos, yo miré a Eduardo, dijo, no importa, paguemos de uno a uno y después pagamos el otro, el Señor sabrá de dónde sacar. Y yo, ay, ¿será? Sí. Pues al fin la plata resultó, porque como te digo, el Señor se encarga de todo, y ese retiro fue una experiencia
tan grata para mí, porque yo nunca, a diferencia de Eduard, que había estudiado en un colegio católico, yo nunca había tenido como esa experiencia tan de estar metido. O sea, yo ya tenía una experiencia de ir a misa, ni siquiera cada 8 días, porque mi familia, mi papá y mi mamá no eran como de estar continuamente yendo a Eucaristía ni nada. Entonces era como que de vez en cuando en Semana Santa, pues era como que una religiosidad muy light. Con Edward empecé a ir más a misa, pero tampoco era algo muy fuerte. Cuando encuentro en este retiro algo súper diferente, muy, muy, muy diferente. Y entonces hicimos ese retiro, a mí me llamó mucho la atención todo, las prédicas, cada momento, o sea, fue espectacular, pero especialmente cuando estábamos en el Santísimo, yo nunca entendía eso del Santísimo, yo, ay, van al Santísimo, o sea, yo creo que en mi vida habría ido por ahí 2 veces, pero sin entender nada. Y yo recuerdo que fue súper lindo porque empiezan a llamar como en el retiro, vengan los jóvenes, vamos a orar por los jóvenes. Entonces nos arrodillamos y yo empecé a sentir una cosa y yo no podía parar de llorar. Listos ya, que sigan las parejas. Entonces Eduardo y yo seguíamos ahí. Entonces fueron como 3 rondas en que estuvimos ahí los dos y yo por primera vez como que sentí algo súper diferente del Señor. Y ahí fue donde empezamos como ese caminar con el Señor, en ese retiro hace 8 años, en donde para mí fue todo nuevo. Yo no sabía buscar en una Biblia, yo no había escuchado muchas de las cosas y fue como que estar impactada de todo eso del Señor y me dejó como, sí, súper emocionada. Bendito sea Dios. Mientras te escuchaba, recordaba varias cosas. La primera, una frase de San Agustín: Dios que nos creó sin nosotros no nos salvará sin nosotros, porque Él está tocando insistentemente las puertas de nuestro corazón, pero Él es todo un caballero. O sea, Él hace hasta donde nosotros le permitamos. Entonces, si nosotros le permitimos ir hasta lo más profundo de nuestro corazón, Él va hasta lo más profundo de nuestro corazón. Pero si nosotros también lo dejamos ahí sentadito en el sofá, pues Él se queda sentadito en el sofá hasta que nosotros lo invitemos a penetrar a otras áreas de nuestra vida. ¿Y por qué te digo esto? Por lo que tú misma recalcabas, que pues Él los estaba buscando insistentemente, había puesto un deseo en sus corazones, pero ustedes estaban manicruzados esperando que llegara el milagro del cielo, y llegó, ¿cierto? Llegó a través de esa invitación al retiro Yeshua. Y lo segundo que quería recordar es esa promesa de Job, que primero te había conocido de oídas y ahora mis ojos te han visto. Y fue a partir de entonces de esa presencia viva, real, actual y actuante de Jesús Eucaristía, donde podemos decir entonces que tuviste ese encuentro cara a cara con Él, que tuviste ese encuentro que, como dice el Papa Francisco, cambia la vida. Y bueno, Moni, pasó el retiro, tuviste esa experiencia hermosa en el Santísimo, me imagino que comenzaste a perseverar en la escuela. Cuéntanos qué cambios has experimentado en tu vida y en la vida de tu familia, incluso en la vida de tu pareja, a partir de ese momento, de ese encuentro personal con el Señor, de ese encuentro con el amor de los amores. Sé que son muchos, pero ¿qué tal si nos comentas algunos de esos cambios más relevantes? Así es, Dianita. Yo recuerdo que salimos de ese retiro y yo no me quería ni acostar a dormir. Y llegué a la casa y nosotros pues teníamos una Biblia y lo primero que hice fue irme para la sala solo a coger una Biblia y yo ni sabía buscar. Recuerdo que estuve ahí un rato y como con ese deseo uno de comerse al mundo, siempre uno escucha que el recién convertido pues es una intensidad, y es que en realidad el Señor le enciende un fuego a uno súper extraño, ¿cierto? Es algo tan bonito. Y empezamos con mi esposo a perseverar en una lección divina que había acá. Y empezamos a ir y allá nos invitaron a la única comunidad que había. Recuerdo que mi esposo estaba un poquito escéptico de ir. Y yo, no vamos, y él, no, pero es que es muy lejos, la gasolina, como te digo, en ese momento nosotros vivíamos económicamente súper apretados, hasta que lo convencí. Y llegamos a esa comunidad y nos recibieron con tanto amor que nosotros no pudimos dejar de, o sea, como de perseverar en el Señor. Fue algo súper lindo, fue algo súper especial, y empezó a nosotros, obviamente, en el ir caminando, en el ir perseverando, a ver muchos cambios significativos. En mi familia, pues hubo muchos, porque primero el Señor nos sacó como de esas distracciones en las que estábamos metidos. Segundo, mi esposo desde muy pequeño tenía como ese llamado de Dios fuerte, muy fuerte,
En su niñez fue un llamado súper fuerte, pero en su adolescencia como que se fue alejando. Pero el encontrarnos nuevamente, pues acá, el encontrarse nuevamente con el Señor, le regaló, sí, como esa gracia y ese deseo de querer que Él fuera el centro de la vida. Y eso para mí fue muy importante porque como que verdaderamente desde ese encuentro con el Señor, Él se convirtió en la cabeza del hogar. Obviamente uno se casa y sí, el hombre es el que a veces dirige muchas cosas, pero desde el que tuvimos el encuentro con el Señor, para mí ese fue el punto en que Edward se convirtió cabeza del hogar. O sea, ya era una autoridad tan diferente, la autoridad desde Dios y desde el amor es muy diferente. Incluso hay algo que Edward nunca saca de su corazón, que yo le decía, entre tú más te enamoras de Jesús, yo más me enamoro de ti, porque para mí era experimentar lo que yo nunca ni siquiera soñé de un hogar, ¿cierto? Un amor desde el amor de Dios. Fue algo muy especial. Y en mí, obviamente también empezaron a haber muchos cambios. Yo siempre, desde mi niñez pasó pues por momentos difíciles. Mis papás se divorciaron, tenían una relación muy difícil. En ese divorcio mi papá se alejó mucho de nosotros, siempre teníamos un contacto como de teléfono, así, pero yo a mi papá lo amaba y ya no nos veíamos casi nunca. Mi mamá quería buscar pues su felicidad en otras cosas, entonces empecé a tener una niñez, una adolescencia como muy oscura, esa es la palabra. Incluso en la adolescencia viví una etapa fuerte donde yo me cortaba para sentir como tranquilidad, como que sentía que todo lo que estaba en el corazón cuando yo hacía esto como que salía. Y entonces como que en mi alma, en mi ser era oscura, pero ¿qué pasaba? Yo me metí en mi cabeza viendo a veces la debilidad que sentía en mi mamá en ciertos aspectos, en mi hermana cuando veía que buscaba el amor y como que no lo encontraba, que yo tenía que ser una mujer fuerte. Entonces yo en la vida yo era como que yo no me puedo equivocar, yo tengo que hacer todo perfecto, entonces yo tenía que estar siempre como muy fuerte, nada sale de control, pero en realidad en mí era una mujer insegura, con muchas oscuridades, siempre yo decía, yo deseo fuertemente ser mamá, pero yo no creo que yo pueda hacerlo. ¿Por qué? No sé, o sea, yo tenía en mi ser que yo no podía ser mamá. La felicidad empecé yo a encontrar desde que yo me hice novia con Eduard, como que Eduard era mi felicidad. Pero claro, eran como destellos, luces, pero que en cualquier situación, cuando teníamos un encuentro, era como que esa oscuridad volvía a mí. Y entonces con el Señor empiezo yo a encontrar algo diferente, como que mi vida empieza a esclarecerse, ¿cierto? Que va saliendo de esa oscuridad. Y yo creo que esos fueron uno de los cambios como en ese inicio de este perseverar más importantes como para nosotros como familia y para cada uno independientemente. No te escucho, Dianita. Ya, está muteada. Moni, me surge una pregunta. Y es que tú dices que ya llevan 8 años perseverando en el Señor, los primeros 8 años de toda una eternidad. Ese es nuestro propósito siempre al momento de decirle sí a Papá Dios en esa propuesta de ser sus discípulos. Pero me llama mucho la atención y desde la experiencia de poder compartir con ustedes también en muchos grupos, en muchos espacios, pero de manera especial en el servicio, que a través del servicio Dios también los ha sanado muchísimo. Incluso la palabra servicio, desde su raíz etimológica, que es soter, significa también sanación, salvación y salud. Es decir, que el servicio te regala salud, el servicio te regala sanación y el servicio te acerca a la salvación. Es más, te regala salvación también. ¿Qué ha significado para ti el servirle al Señor? Y cuéntanos a grosso modo, de pronto en qué espacios de servicio Papá Dios te ha puesto. A ver, Dianita, esa parte del servicio para nosotros ha sido fundamental. Yo creo que incluso hemos hablado con Edward. Ayer nada más me estaba diciendo del amor. Yo creo que es que el Señor me conoce tanto que donde yo tuviera simplemente que estar participando en comunidades, solo escuchando, tal vez yo me hubiera distraído. Y como que ese servicio me hace llegar a ese discipulado. Claro, cada servicio es diferente, ¿cierto? Pero yo creo que ese servicio ha sido supremamente importante para nosotros desde el inicio, el servirle simplemente
haciendo sacrificios para poder ir a estos espacios. Nosotros no nos perdíamos ninguna actividad acá y entonces recibir la gente, hacer flyers, bueno, cualquier cosa. Para nosotros fue como comenzar a sentir que hacíamos parte de esa iglesia de Dios, o sea, como que ya no éramos espectadores, ¿cierto? Que ya no éramos simplemente como ahí el que va a misa un domingo y ya. Incluso que hay muchas personas que hacen retiros y sí, son hermosos, pero que a nosotros con la escuela nos ha parecido hermosos porque nosotros encontramos a un Señor que nos llamó a estar con Él, a ser sus discípulos, ¿cierto? A estar con Él y caminar con Él, y eso ha sido súper importante para nosotros. Y he experimentado, antes de contestarte pues en qué servicio nos ha puesto, que la parte que tú dices que Él nos sana. Yo recuerdo que esa parte de sanación de mi vida, incluso como afectiva con Edward, en la parte íntima que tenía algunos problemas, a mí se me fue sanada una vez en un servicio, en un retiro Yeshua, haciendo un tema. Fue tan hermoso, tenía que dar el tema del perdón y yo descubrí que yo nunca había perdonado a mi mamá. Y que el Señor en ese servicio quería que yo perdonara a mi mamá, dando el tema del perdón, y que mi mamá diga, yo siempre quería que ya de sus labios saliera, perdóneme por esto, tal vez porque la parte humana de uno no quiere ver como al otro humillado, o no sé, como que a uno le falta esa parte de humildad. Y el Señor me ponía la palabra en ese texto bíblico que dice que la mujer lloraba a los pies y le secaba con sus cabellos sus pies, y que decía que el que mucho ama, mucho se le ha perdonado. El Señor me decía, tu mamá te sirve demasiado, te ama demasiado, porque mi mamá, o sea, con los cuidados cuando yo fui mamá, o sea, con muchas cosas, mi mamá me demostraba mucho amor. Me decía, tu mamá te ha pedido perdón en muchas cosas, Dianita. Desde que yo hice ese tema y lo descubrí, decidí perdonar a mi mamá, muchas cosas que a mí físicamente me golpeaban, fueron como que, wow, desde ahí se sanaron, desde ahí el Señor hizo su obra. Entonces, te lo quería comentar por la parte que hice del servicio que sana. Y en ese servicio el Señor nos ha llamado pues a muchas cosas, bendito Dios. Nosotros empezamos acá en una comunidad y el Señor, bueno, nos ha regalado la gracia de que hoy Edward y yo podamos servir en muchos espacios acá en la escuela, ¿cierto? En la escuela ya tenemos 5 comunidades, tenemos un grupo abierto, tenemos el grupo de mujeres, Jesús mi chaval. Ha sido muy lindo. Por mucho tiempo yo me sentía como ahí detrásito. Por ahí una vez yo creo que Carolina, la que servía en la escuela, Carolina Prieto, me decía, tú nunca puedes ser el bastón de Edward, tú tienes que tener un caminar propio con el Señor. Y creo que por mucho tiempo como que fui un bastoncito, pero sin darme cuenta. Y bueno, y ya en este tiempo, digamos, el Señor me ha regalado el poderle servir en ese espacio de mi diario con Jesús. Ha sido súper importante para mí. Y más que servirle en ese espacio de mi diario con Jesús, a través de esa iniciativa, el Señor me regaló, Él me sirvió a mí porque Él sabía la necesidad que yo tenía de tener una intimidad un día a día con Él, y desde eso, que eso fue ya antes, pues ya comenzando la pandemia, el Señor me ha regalado esa gracia de poder sacar diariamente un espacio con Él en oración, que no negocio, el poder sentirme más cercana a Él, más íntima, pues sí, con más intimidad, el sentir que es algo de Él y yo, como que ha generado unos lazos tan lindos. Entonces el servicio fuera de que sana, lo que tú dices, de que Él nos llama, genera una intimidad tan linda con Jesús, Dianita, que yo creo que todos los que nos están escuchando, que a veces le tienen miedo a servir por el compromiso, por todas las cosas como que se presentan, no se quiten esa, o sea, esa oportunidad, porque fuera de que nos sana, de que nos lleva a la salvación, nos genera una cercanía tan especial con Jesús. O sea, eso yo creo que no se puede dar de otra manera, sino en el servicio. Otra vez no te escuché. Muy bien, Mónica. Es que a veces me muteo, ustedes saben la tecnología, a veces me muteo y se me olvida y sigo hablando. Moni, totalmente de acuerdo contigo, incluso me siento también muy identificada contigo en ese punto, porque para mí, por ejemplo, también el servicio ha significado demasiado. Y hay una frase que siempre me encanta recordar de la Madre Teresa de Calcuta, una de mis santas favoritas,
y es que el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿cierto? Y es preferible desgastarse por los demás que oxidarse por uno mismo. Siempre en el servicio uno es el primer beneficiado, porque a través de esos espacios Dios le habla a uno se vuelve a reencontrar con el Dios de la vida. Así lo dice el Papa Francisco, en el encuentro con el otro emerge Dios. Moni, pero yo sé que muchas personas nos están viendo y escuchando en este espacio, y la pregunta que quizás resuene en sus mentes y en sus corazones es ¿cómo servirle al Señor? Yo soy ama de casa, o yo trabajo mucho, o yo no sé para qué soy buena. ¿Qué consejo le darías a esas personas que hoy sienten el llamado a servir? Es más, que hoy se sienten súper identificadas con tu testimonio y que quieren escuchar un consejo de parte de Papá Dios a través de ti. Dianita, yo creo que lo primero es que si hay ese deseo es porque el Señor lo puso en el corazón. Y si el Señor le pone algo en el corazón es porque Él se lo quiere regalar a uno. Él nos hará desear lo que nos quiere regalar. Y simplemente uno disponerse, desde que haya la disposición, el Señor se encarga del resto. Yo recuerdo que después de que yo quedé en embarazo, se los contaba en estos días en el grupo de mujeres de fe de la escuela, para mí fue supremamente difícil el dejar ese servicio, estar yendo con Edward a los espacios, a las comunidades, a otras comunidades que nos invitaban, y estar ya en la casa con la niña. Luego llegó el niño, las ocupaciones, el no poder salir de noche pues a acompañar a Edward a evangelizar. Fue muy difícil para mí y me sentía hasta muy mal con el Señor. Recuerdo que una vez me confesé y yo me fui a confesar y yo dije, no, yo buscaba que el sacerdote me dijera, sí, usted le está dando el espacio de Dios a su hija, o sea, que el sacerdote me diera palo. Y el sacerdote me dijo, no, tú no has entendido el servicio. En este momento tu servicio es con tus hijitos. Este momento tu servicio es amar y mostrarle a Dios a tu hija. Y vas a ver que va a llegar el momento en el que Él te va a regalar el espacio de servir de otra manera, si es que así lo necesita, ¿cierto? Y el Señor al igual pues ponía ese deseo en mi corazón, pero eso me dio mucha paz. Y una vez con Luz María, ella me dijo lo mismo, decía, Mónica, cuando yo tuve los niños, pues Oscar y yo también evangelizábamos mucho, pero yo aprendí que en el estar con los hijos era como estar con Jesús bebé. Entonces simplemente era servirle a Jesús en ese bebecito. Pero al igual, entonces siempre estaba ese deseo en mi corazón, así yo dijera que no sé qué. Y la mejor manera de empezar a servir que el Señor me dio fue querer estar más con Él. Entonces yo empecé a tener una disciplina, como les contaba, en oración. Entonces empecé a sacar como ese tiempo y ese espacio con el Señor, ese tiempo y ese espacio con el Señor, esforzarme, no negociarlo, y yo creo que desde ahí ya el Señor mueve todas las cosas. Entonces para mí para muchos la pandemia en el servicio fue súper traumática porque no podían servir de igual manera. Para mí la pandemia fue un regalo del Señor en cuanto al servicio, porque ya todas las actividades las hacíamos virtual, entonces yo no podía compartir todas estas actividades aquí en casa con Edward, e incluso pues el espacio de mi diario con Jesús acá. Yo tengo una disciplina pues con los niños, entonces yo siempre los acuesto temprano, entonces me daba perfecto y empecé otra vez a servir. Y en ese servicio Edward también empezó a ver esa alegría y ese gozo mío, y él empezó también a decir, bueno, no, amor, ve a estos espacios tú, yo me quedo acá en la casa con los niños. Entonces yo creo que es lo que te digo, yo creo que el mayor consejo es, si usted tiene ese deseo se lo puso el Señor, y el Señor te hará desear lo que te quiere regalar. Entonces Él te lo va a regalar, pero sí hay que tener una disposición, y la primera disposición es querer estar más cerca de Jesús, es orar más, estar más pegaditos a Él, y el Señor se va a encargar del resto. Él, así usted diga, pues que en mi agenda no hay cómo yo pueda servir, es que yo quiero ir no sé, a visitar los enfermos, es que yo quiero ir a alimentar a los pobres, el Señor se va a encargar. Usted se va a quedar aterrado, simplemente que haya ese deseo, esa disposición, y empiece a orárselo, a decirle, bueno, Señor, si es su voluntad, regálame ese espacio. Y yo creo que Él se encarga, es que Él las tiene clarísimas. Amén, amén. Incluso hay una frase de San Agustín que me encanta y que creo que resume la clave del verdadero servicio, y es ama y haz lo que quieres. O sea, la mejor manera de servirle a Papá Dios es amar lo que se hace en la vida cotidiana. Si estamos cocinando, hacer ese almuercito, ese desayunito, esa comidita, hacer algo con amor.
Si estamos al cuidado de nuestros hijos, amar ese cuidado de nuestros hijos. Si estamos bajo el cuidado de una persona, digamos, en un estado vulnerable, amar a esa persona, amar cada uno de esos espacios de contacto con esas personas, porque así lo dice el Señor. Hagan lo que yo he hecho con ustedes en los demás. Y Él que ha hecho con nosotros, amarnos hasta la cruz, hasta entregar su vida por cada uno de nosotros. Bueno, Moni, el tiempo se ha acabado. Tú sabes que el tiempo en televisión es súper corto. Total. Entonces, ¿qué tal si terminamos este espacio en oración? Porque, como dice también San Agustín, siempre será más importante hablar con Dios que hablar de Dios. Entonces te invitamos, Moni, a que terminemos este espacio entregando nuestra vida a los pies del Señor, porque no hay un lugar más grande y más maravilloso que estar en su presencia. Entonces, estamos en tus manos para este momento de oración. Bueno, para esta oración les quiero compartir esa primera cita bíblica que el Señor me regaló, incluso está en 2 partes de la Biblia, en Mateo 7 y en Lucas 11, Mateo 7, del 7 al 11 y Lucas 11, del 9 al 13, que desde el primer día el Señor me decía que llamara a la puerta y Él iba a estar ahí abriéndome, que lo buscara y lo iba a encontrar, que pidiera y Él me iba a dar. Y ha sido hermoso porque desde el primer día el Señor me está diciendo eso, búscame que yo estaré ahí, y que le pidiera su Santo Espíritu. Lo descubrí mucho tiempo después en ese Lucas, que lo que Él me decía que le pidiera no eran las supuestas necesidades que yo tuviera, sino que le pidiera ese Santo Espíritu. Por eso hoy, unidos en oración todos nosotros, te decimos a ti, Señor, que nuestro corazón te busca, que estamos llamando a tu puerta porque somos necesitados de ti, necesitados de tu presencia, que nuestra alma no descansará si no es en ti, Señor. Que hemos buscado alegría, satisfacciones, que hemos buscado descanso en muchas cosas y no la hemos encontrado. Pero que hoy sabemos que solo en ti encontraremos esa paz que nos da vida. Que solo en ti encontramos la luz en medio de nuestras oscuridades, en medio de nuestras tinieblas. Y que solamente pidiéndote a ti, tu santa presencia, ese Santo Espíritu, es que nos sentiremos verdaderamente amados, aceptados, que nos sentiremos incluso llamados verdaderamente por ti. Por eso te pedimos que nos regales tu Santo Espíritu en nuestros corazones, ese Espíritu de la verdad, ese Espíritu que nos hace orar como conviene, ese Espíritu que nos defiende, ese Espíritu que es luz, ese Espíritu que hace poco hemos clamado en el Pentecostés. Que venga ese Espíritu a nuestros corazones con esos dones que necesita nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra comunidad. Y que dándote una respuesta de amor, Señor, los podamos fructificar, que podamos dar, así sea, comenzando un fruto, pero que al final de nuestra vida podamos decir que han sido muchos los frutos de haberte dado el sí, de haber decidido perseverar, de haber decidido en momentos de angustia, en momentos de cansancio, de creer que ya, que esto es solo de un tiempo. No, Señor, sigo contigo. Sigo pegadito a ti y darnos cuenta que todo eso ha valido la pena. Por eso te damos gracias, Señor, porque no estamos aquí por casualidad, sino porque nos has llamado con nombre propio. Porque desde el día que estábamos en el vientre de nuestras madres ya deseabas este momento para nosotros. Porque te deleitas en nosotros, porque sueñas con nosotros. Porque deseas que seamos felices y que vivamos la plenitud en ti y que nos dejemos abrazar y amar en tu presencia. Y que así como mamita María, que siempre dispuso el corazón al Señor, ante esa propuesta que nos da el Padre, nos dejemos llenar del Espíritu Santo, seamos llenos del Espíritu Santo. Y que ante esa propuesta podamos decirte como ella, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y los hijos amados de Dios respondemos, amén.
Moni, un abrazo gigantototote. De verdad que una felicidad, una alegría enorme tenerte en este espacio. Que papá Dios te siga bendiciendo en todo y con todo y siga haciendo de tu vida una bendición para los demás. También un saludo muy grande para Edward, tu esposo, y para tus dos hermosos niños, que sean una familia santa. No porque están exentas de dificultades, sino porque siempre tienen a Jesús como la roca firme, como el centro de sus vidas. Los quiero mucho y de verdad un abrazo gigantototote en el Señor. Un abrazo, Dianita, para ti, un abrazo para todos los que están conectados. Muchas gracias pues por la invitación y que bueno, que el Señor se siga formando en nosotros y que sobre todo nosotros le podamos dar esa respuesta de perseverar en Él. Es la única manera de que Él se forme en nosotros, perseverando. Los invitamos a eso, a que perseveren en el Señor. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.